Y está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo, hoy con Luis Eduardo Camacho Castro. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, el tema, obviamente, el caso de, que había empezado José hace un momento, de la legalidad de la postulación de Marta Linares de Martinelli como candidata. Bueno, primero que todo saludo a la gran audiencia y aquí al equipo de noticias. La verdad te digo que a mí me gustaría estar hablando de temas más productivos para el país y no de temas sin sentido, porque los adversarios de Ricardo Martinelli lo que deben de estar tratando de convencer al país porque ellos son mejor que Ricardo Martinelli. ¿Cuáles son sus propuestas para resolver los problemas de los panameños? Y no si él va a correr o no va a correr, o que si Marta debe correr o no. Porque son discusiones sin sentido, porque mira, como decía el amigo Blandón al empezar su análisis, que él no es abogado, ni yo tampoco, pero ahí eso no quita que uno tenga sentido común. Porque hay que recordar también cómo se aprueban ciertas normas. Mira, el artículo 193, de lo cual se ha hablado mucho en estos días, sí, es un artículo que nace en razón con el espíritu de evitar que los presidentes en ejercicio pudiesen utilizar el poder para postular y favorecer con recursos del Estado a miembros de su familia. Sí. Mira, indistintamente de que si Marta es considerada legalmente familia o no, porque ya ese tema fue superado en un fallo anterior, la realidad es que el artículo 193 se refiere a que no pueden ser postulados parientes en determinados grados del presidente en ejercicio. No habla de candidatos presidenciales, porque fíjate, ayer yo veía un comentario otra vez hecho por el amigo Eduardo Quiroz, que hablaba de que el artículo 93 hablaba de los parientes de los candidatos presidenciales. Yo quiero que él me diga a mí dónde en el artículo 193 habla de candidatos presidenciales. No, habla del presidente en el ejercicio, porque el espíritu de esa norma constitucional estaba dirigido precisamente a lo que te he señalado, a preservar la posibilidad o a impedir la posibilidad de que el presidente en ejercicio del cargo pudiera promover la candidatura de personas muy cercanas a él. Y fíjate, Ricardo Martinelli no es presidente en ejercicio, ni Marta es esposa de Laurentino Cortizo. El fallo de la Corte que lo están invocando tiene que ver a la postulación de la señora Marta en 2014. Sí, efectivamente, ese fallo declaró que no era constitucional esa postulación. ¿En razón de qué? Precisamente de que Ricardo Martinelli era presidente en ejercicio. Pero hay un punto que yo quisiera decirle a los oyentes. Nosotros no somos abogados, ni usted ni yo somos, por lo menos yo no soy abogado. Pero hay que tener sentido común, no hay que ser abogado. Pero más que ser sentido común, hay que leer la norma. Las leyes tienen letra y espíritu. Cuando la letra no está clara, uno trata de interpretar el espíritu de esa ley, pero es que la letra está clara. Yo no veo ninguna razón para estar discutiendo este tema. ¿Alguien puede presentar un recurso? Sí, lo puede presentar. Y se dirigirá a los canales apropiados. Creo que el debate ahora tiene que ir hacia otro punto. Tiene que ir hacia cosas como la siguiente. Yo creo que este es un tema que entre más le machaquemos... Esto es intrascendente para mí. Para los panameños esto es intrascendente. Esto, como todo, usted tiene que leerse la ley, punto, y se acabó. No hay que ser tan brillante como para no entender lo que está ahí. Pero hay un punto importante. Ahora mismo nosotros nos estamos enfrentando a dos problemas. Voy a usar dos problemas nada más, porque hay un montón, pero voy a coger dos. El problema migratorio. Esta avalancha no va a parar el 1 de julio cuando haya cambio de gobierno. Esto tiene unas consecuencias. ¿Cuál es la visión de la campaña de Ricardo Martínez con respecto a este problema migratorio? ¿Cómo se debe manejar? Bueno, Ricardo ha señalado con toda claridad de que él no considera que el gobierno ha estado manejando correctamente esta bomba migratoria, y él habla específicamente
de tomar medidas de control dentro de las fronteras que sí se pueden hacer. Porque por más que digan que las fronteras extensas, y mira, tú recordabas hace poco, hace unos minutos, el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el gobierno colombiano. ¿Por qué, entre otras cosas, ese acuerdo fue posible? Porque Ricardo Martinelli, entre otras cosas, ayudó en su gobierno a trancar la frontera para la entrada del guerrillero. Entonces, ya aquí los guerrilleros no podían venir huyendo del ejército y meterse a Panamá, que no venían solo a proteger, ¿sabes? Que venían a delinquir, a secuestrar y a todo lo demás, la narcoguerrilla, porque también ese es un tema de, ya no era una paz entre guerrilla y el Estado, era narcoguerrilla contra el Estado, pero que hacía fiesta y que venía acá en ese sentido. Mi pregunta entonces la dejo más directa. La migración es el producto de la falta de desarrollo de países como Venezuela, Colombia, que están en medio de toda esta crisis. ¿Cuál sería nuestra política exterior para manejar eso? Porque pero es que lo que planteó Ricardo Martinelli muy recientemente es que el problema de la migración no se puede ver de una manera tan sencilla, porque ahí está, hay que ver, ahí decía, que esa migración pareciera en alguna parte estar siendo fabricada, porque es convertido en un negocio. Ahí llega la gente, le alquilan lanchas, le alquilan chalecos de salvavidas, le alquilan tiendas de campaña, le alquilan ropa, le alquilan de todo. Ahí, o sea, eso allá, hay un banco para allá llegar acá. Pero además de eso, fíjate, cuando llegan a Panamá, de repente tú ves, hay buses que lo transportan de un lado a otro. Y además de eso, en eso fuera el tema de lo que pareciera haberse convertido en un negocio, ya hay serias evidencias que muestran que dentro de ese grupo se está involucrando el tema de la trata, que no solo de menores, sino de mujeres. Se está involucrando el propio tema del narcotráfico, porque no es un secreto que a muchos de estos migrantes que ahora llegan por montones, la narcoguerrilla y el narcotráfico incluso lo llevan de mochilero a cargar droga. Entonces hay un problema que hay que, sí, no es un problema que puede ver Panamá por sí solo, pero Panamá sí tiene que cambiar de acuerdo a Ricardo, yo estoy de acuerdo con ese tema, la visión de cómo enfrentar eso, porque el gobierno de Panamá se está volviendo permisible para el tema de esa migración con todo lo que esto involucra, y hay que tener posiciones más firmes. Eso es lo que ha planteado Ricardo, pues es la forma como se enfrenta y cómo buscamos evitar que ese problema se aumente y llegue a afectarnos más allá de lo que ya nos está afectando en este tema. Y no hablo del tema de la contaminación de las aguas, sino estamos que venga a agudizar los problemas socioeconómicos que estamos viviendo en nuestro país. Esa es la gran preocupación de nosotros al respecto. Dentro de todo esto hay algo del discurso del expresidente Martinelli yo creo que hay que tomar en cuenta, y es que quien llega a la presidencia tiene que tener acuerdos mínimos de unidad en temas como el migratorio, como el tema del agua para el canal y para los habitantes de esta ciudad, de las ciudades terminales, y el tema del IBM. Son los tres temas que yo creo que tienen que tener acuerdos básicos. Sí, quien llega a la presidencia. Él ha planteado, Ricardo, la necesidad de acuerdos nacionales. Obviamente, y acuerdos nacionales siempre hemos dicho, de vías a gobierno de unidad, pero no de unidad de repartidera de puestos, sino claro, de unidad frente a políticas, frente a temas como lo que tú estás planteando, porque la recuperación económica del país que se necesita urgentemente requiere de la visión y del apoyo de todas las fuerzas políticas, porque al final todos vivimos aquí. Si al país le va bien, a todos nos va bien; si al país le va mal, a todos nos va a ir mal. Entonces, Ricardo en ese sentido ha hablado de esa necesidad de esos acuerdos nacionales que, insisto y subrayo, no se trata de repartir los puestos de gobierno, sino se trata de una visión conjunta que Ricardo, mira, ha predicado con el ejemplo. Mira, cuando se dio el tema de la ampliación del canal de Panamá, ¿tú recuerdas? Ricardo era de la oposición. Yo también era, pero Ricardo y su partido aprobaron la ampliación. Yo estaba en contra por otras razones. Sí. Pero al final, él siendo opositor y viendo una visión más amplia quizás de la que algunos vieron, también había sido consecuente. Pero lo que te quiero decir, tomó una política en razón de lo que él pensaba era mejor para el país,
y no en razón de cuál hubiera sido la conveniencia política de ese momento, cuadrarse con un tema de la oposición. Entonces, para gobernar hay que tener visión, pero sobre todo visión de Estado, y hay que entender la necesidad de sumar a la gente en el tema migratorio, como tú lo bien indicado, hay mucha gente con conocimiento en estos temas que en otros partidos, en otros independientes que pueden ayudarnos a José y a Fernando a enfrentar ese tema, pero también fuera del tema migratorio hay temas para mí que son más urgentes, como es el tema de cómo dinamizamos la economía panameña para enfrentar el principal problema que hoy nosotros tenemos, que es el tema del desempleo, que está haciendo en nuestro país una bomba de tiempo. Hoy voy a otro tema importante que te mencionó Fernando. Y lo de la señora Marta no es que no sea importante, sino que la legislación vigente no nos debe llevar a una discusión hasta cuando realmente se presente, si es que se presenta alguna acción de eso. No es que no sea importante, déjemelo un momentito ahí. Yo lo veo intrascendente, te doy franco. No, yo lo acabo de decir antes que usted llegara aquí, sin saber que usted viene para acá. Pero hay otro tema, agua. Uruguay, una entrevista que le hizo el periodista Hugo Famanía al expresidente Mujica, él reconoció que en su gobierno no tuvieron la capacidad de mirar el tema y Uruguay llegó a donde está hoy, con una crisis de agua, a pesar de que está en medio de una de las cuencas hidrográficas más grandes del mundo, igual que estamos nosotros. Sí. Entonces, el agua se ha convertido en un problema para nosotros, pero un tema que no puede ser monopolizado por la autoridad del Canal de Panamá. Por ejemplo, si ellos quieren hacer una represa en otro lado, eso es parte del territorio nacional. La idea de tener una legislación especial para la autoridad del Canal de Panamá era para la administración de eso, pero todas las políticas nacionales son responsabilidad del Ejecutivo. Sí, del Estado. ¿Cuál sería la perspectiva de Ricardo Martinelli, teniendo nosotros un lago como Bayano de uso muy bajo, muy ineficiente en términos eléctricos, con respecto al agua? ¿Tendremos una política de largo plazo de agua, de dotación de agua, no solo para el área metropolitana de Panamá? Yo le puedo decir con mucha propiedad, por ejemplo, que el problema del agua es un problema serio en Panamá Oeste. Sí. Es un problema serio en la península de Azuero, Herrera y Los Santos, para adicionarle algunas nada más. El tema del agua hay que verlo de las dos perspectivas, de las fuentes de agua, y en ese sentido tú mencionas algo que incluso, mira, José Muñoz, que es el compañero de Alianza, del presidente del partido Alianza, está muy metido en ese tema desde hace mucho tiempo, y él ha planteado entre sus visiones la posibilidad de que a través de ese lago Bayano se construya una línea directa, o sea, va al este, pero también llega a parte de la ciudad, de tal manera que el suministro pueda llegar en cantidades adecuadas. Creo que ahí hay un tema que habría que llegar a acuerdos con la empresa que tiene que ver. Tú conoces más ese tema. No tiene ningún problema en que Panamá, en el lago, no está en venta, pero si Panamá lo necesita, AES lo ha manifestado públicamente, no tiene ningún problema en que nosotros adquiramos el agua. Mejor todavía. Yo lo que proponemos es que todo el complejo sea adquirido, no expropiado. Fíjense la palabra que uso. Adquirido. Eso de estar hablando de expropiaciones, eso es otra cosa, ¿no? Aquí la gente habla muy fácil de temas. Sí, pero esto es otro tema. Este es un tema que hay que manejarlo con seriedad. Sin entender las implicaciones que eso tiene. En materia de política de inversiones, eso es matar las inversiones. Espantar las inversiones. Tras que no estamos bien, ¿no? Como sería pegarnos un tiro en la... Lo mismo ocurre con el tema de la... Lo que digo es que la campaña... De estos son los temas que nosotros tenemos que hablar los panameños. Agua. Bueno, es que fíjate, por eso te decía que el tema de Marta, si es candidata o no, me parece intrascendente cuando aquí los panameños lo que desean oír es a los candidatos, ¿qué es lo que tú no digas que me vas a solucionar el problema? ¿Cómo me vas a solucionar el problema? Porque aquí decir que te voy a solucionar el problema lo puede decir cualquiera. Pero hay ya la ventaja de Ricardo, que ya él demostró que sabe cómo hacerlo y que además tiene la voluntad, porque fíjate, tú puedes tener la capacidad, pero si no tienes la voluntad va a pasar lo que pasaba antes que llegara Ricardo Martinelli,
presidente iba y el presidente venían, y ahí los problemas muchos estaban latentes. Entonces esa política sobre el tema de agua, te decía que tiene dos complementos. Hay un tema del uso de la fuente hídrica esa del lago Bayano, se está tomando muy en serio, y te digo, Pepe Muñoz ha sido uno de los más que ha hecho incluso estudios al respecto de ese tema. Me refiero, conoce de estudios que se han hecho al respecto de ese tema, y es muy entusiasta en eso, porque eso le daría parte de la solución al sector y al sector de acá de Panamá, bajo la premisa también de que teniendo ese tipo, no es que tú vas a tener esa fuente y vas a eliminar la otra y la otra potabilizadora, no es que si ya tú tienes dos potabilizadoras, tú puedes darle el mantenimiento adecuado. Ahora, pero te decía que ese tema del agua tiene dos aristas. El tema de las propias fuentes hídricas que se requieren, pero también el propio problema del sistema de distribución de agua. Sí. Porque todavía aquí existen muchos problemas con el tema del estado en que se encuentra la red de distribución de agua. Nosotros seguimos perdiendo muchas cantidades de agua en muchos lugares, y fíjate, para eso en el gobierno de Ricardo Martinelli se había hecho el famoso anillo hidráulico. El famoso anillo hidráulico, ¿qué te permitía? Poder parar en determinados sectores sin tener que cortar el agua en todo el resto del país. Pero ¿qué pasó con el anillo hidráulico? Se paralizaron, como se paralizaron muchas cosas en este país, producto de no tener una visión de Estado y estar más ocupado en perseguir. Ahí todavía a mí me da un dolor cuando yo veo los tanques que se habían hecho para el tema de conjunto, ese anillo hidráulico, llenos de basura, grandes tanques de almacenamiento de agua que pudieran estar con el funcionamiento adecuado del anillo hidráulico, dando parte de la solución de estos problemas. Por eso digo, hay que seguir viendo el tema del agua bajo dos aristas muy importantes: encontrar las fuentes hídricas que nos garanticen construir una potabilizadora en esas áreas, y también la de tomar el tema de la reparación de las redes de suministro de manera seria. Claro. Otro aspecto importante, Camacho, de la parte política ahora, es ¿cuándo estima ustedes en la campaña de Ricardo Martinelli y Marta que tendrán lista la propuesta completa electoral? Toda la oferta electoral. O sea, ahí la presidencia y vicepresidencia ya tiene tu candidato. Tiene que tener la propuesta legislativa, toda la propuesta de diputados, de alcaldías y representantes y concejales. ¿Cuál es el manejo de esto y cuál es el destino de los diputados, si se puede saber, pues, de los diputados disidentes de Cambio Democrático? En este proceso nosotros teníamos, debido a las nuevas normas electorales, que desgraciadamente tengo que decirte que se han hecho para enredar más la participación política que para facilitarla. Además muy temprano todo. Es un desastre. Va a tener 3 meses pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, a nosotros nos obliga el tema de definir primero los acuerdos de alianza. Sí, eso tiene que ser antes del 30 de septiembre. Antes del 30 de septiembre. Mira, a esta época. Entonces, y todavía no hay elecciones. Y además de eso, fíjate, para concluido esa primera etapa, nosotros entramos entonces al tema de la formalización de porque nosotros fuimos a primaria en muchos circuitos, muchos corregimientos, muchas alcaldías, también creo que era el 42% de los puestos de elección un poco más del 42%, pues fueron 141 representantes que se reservaron para los acuerdos que tú mencionas. Creo que eran 39 alcaldías, si no me equivoco, y 15 diputaciones. La realidad es que, fíjate, el escenario cambia luego, después de las elecciones internas de Cambio Democrático. Si bien Ricardo Martinelli demostró en esa elección que él tiene el apoyo del 50% al menos de ese partido, la realidad es que el control de la franquicia electoral la tiene ¿quién? La tiene Rómulo Rux. Entonces, aquellos que fueron disidentes y que se quedan acá, nosotros tenemos un compromiso, que Ricardo dio la palabra a los que se quedaron acá y por los que se han preferido
buscar otras toldas, bueno, las buscarán, pero de los diputados yo te quiero decir que, en mi opinión, la amplia mayoría, eso tiene que ser antes del domingo, la amplia mayoría... No, los diputados... Perdón, antes del... 30 de octubre. Antes del 30 de octubre. No, el tema de los diputados... Es como el 15, dice. Tiene que definirse... En las próximas 2 semanas. No, tiene que definirse esta semana. El tema de esos diputados que me estás hablando tiene que definirse esta semana en razón de los planteamientos que algunos han hecho, porque nosotros vimos, ok, tú tienes las puertas abiertas acá, en razón de, porque Ricardo hizo una promesa, pero bueno, tú tienes las puertas abiertas aquí en razón de que tú vas a apoyar un proyecto político integral. No que bueno, tú vas a tener aquí, para tú vas a buscar otra bandera por otro lado, no, esto aquí es lo que es. O sea, a ver si te entendí bien. Si yo soy partido diputado disidente de Cambio Democrático o de PRD, lo que sea, yo voy a RM y RM me da un cupo, o sea, solo correría en RM, eso es lo que me está diciendo. En RM y en alianza. Porque nosotros los acuerdos electorales... O sea, no me permite correr en otro partido. No, si no hay acuerdos parciales, porque obviamente no hay acuerdos totales. Yo creo que, por ejemplo, la postulación de Camilo acabó con terminar esos bochinches que hablaban de un acuerdo entre Ricardo y Gaby Carrizo, que era un bochinche, porque Ricardo marca primero en todas las encuestas. Pero hay una cosa que yo quiero corregir. Si Ricardo Martinelli habla con el PRD o habla con Cambio Democrático o habla con Parmeñistas, desde el punto de vista político, eso no tiene ningún problema. No, al contrario. Yo lo que quiero plantear a la gente al contrario es que en la medida en que establezcamos una cultura de diálogo y que yo hable contigo, que yo hable, no me dice a mí que yo estoy en la fracción política tuya, y lo que me dice a mí es la capacidad que podemos tener los dos de entendernos para construir un Panamá. Hay una tendencia en Panamá a luchar contra la cultura del diálogo. Contra el diálogo. Sí, pero yo estoy a favor de la cultura del diálogo. Yo estoy a favor, y Fernando ustedes han sido testigos que yo he dicho, yo hablo con gente de todos los partidos políticos. Porque el día que nosotros dejemos de hablar entre políticos, lo que va a hablar son las balas y la violencia, y nadie quiere eso para el país. Pero yo me refería específicamente al hecho de que se decía que se estaba buscando un acuerdo electoral para la conformación de la terna entre Gaby y Ricardo, acuerdo electoral que no era viable en razón de dos cosas muy sencillas. Gaby no piensa bajarse, y Ricardo, que encabeza todas las encuestas, tiene toda la intención de voto y la popularidad es uno de los aquí hay dos políticos que tienen más del 50% positivo, Ricardo y ahora Marta. Entonces tú te vas a bajar teniendo la elección ganada, pero además de eso está el hecho de que no podía haber tal acuerdo, porque si Gaby no se baja y Ricardo se mantiene, Gaby no puede ser vicepresidente porque la ley se lo impide. Entonces, claro, ese acuerdo general que algunos comenzaron a tirar, como en mi opinión, con el tema de confundir, es un enredo. Ahora, sí hubo conversaciones y las hay sobre la posibilidad en su momento de acuerdo parcial, por eso esos son temas que yo creo que van quedando superados en el tiempo y en razón de las realidades que se están dando, porque lo más importante para nosotros, mira, los acuerdos políticos no pueden ceñirse solo a la repartidera de los puestos. Hay que tener, ¿cuál es tu visión del Panamá que yo quiero construir? ¿Cuál es la visión? Coincide, por eso que fíjate, lo de Marta y Ricardo, que son dos personalidades que además de su relación personal se complementan en razón de dos cosas. Son dos personas con mucha capacidad, pero son dos personas que han demostrado que tienen la voluntad de producir los cambios que hay que producir. Eso es muy importante, pues hay gente que dice, no, yo quiero hacer los cambios, pero no tiene la voluntad. Hay gente que dice, bueno, yo quiero hacerlo, pero no tiene la capacidad. Ricardo tiene la capacidad y la voluntad, y Marta es un gran complemento en esa oferta electoral por esas mismas dos razones. Yo quiero aprovechar tu presencia aquí para plantearle al Tribunal Electoral un par de cosas, que se lo digo delante de todos los dirigentes políticos que vienen a conversar con nosotros aquí. Uno de ellos es que esta es una campaña excesivamente larga. Excesivamente larga. Nosotros terminamos con tiempos muy estrechos. Sí, no, y además con tiempos adelantados
más de la cuenta. Una campaña electoral dura 3 meses, eso es todo lo que dura. Y ya al final estamos cansados de eso. Pero sin necesidad de regulaciones. Segundo, nosotros tenemos que prestar atención a las campañas sucias. Sí. Porque son prohibidas por la ley. Además, entretienen, pero no resuelven. Y lo que crean es vallas de entendimientos que hacen infuncionar la democracia. En una democracia que funcione, el gobierno tiene una función y la oposición tiene otra. Y la oposición se mueve en un gobierno en cooperar con el gobierno cuando es necesario cooperar, y 2, en enfrentarlo cuando es necesario enfrentarlo. Pero esa gama de movimiento, cuando usted la hace rígida, entonces, si yo hablo con el gobierno de turno, entonces estoy traidor. Pero cuando no nos conviene, entonces queremos boicotear el accionar del gobierno. El éxito de un país, y Panamá en la lucha anticolonial lo demostró, es poder tener una fuerza motriz necesaria para impulsar los cambios que maduraron en el periodo que me toca ejercer el poder, al que le toque. ¿Le parece? Pero sí, efectivamente, pero mira, aquí hay 2 cosas, mira. Para la gente que tiene memoria histórica, sabe que desde el año 1990, entre el 94 y 99, yo comencé a hacer señalamientos sobre lo que me parecía un poder excesivo que se le estaba dando al Tribunal Electoral. Y me mantengo en ese tema. Aquí se lo decía, aquí estamos creando un monstruo. Aquí el Tribunal Electoral requiere normas sencillas en razón de cumplir su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Organizar las elecciones y verificar que las elecciones se hagan con transparencia. Pero aquí no, aquí con la excusa de promover la participación electoral y las pendejadas esas de las cuotas, porque eso para mí es una pendejada, disculpa que lo diga de esa manera, las cuotas y los topes, aquí estamos volviendo la política impracticable y menos democracia. Aquí la gente que menos tiene le cuesta más ahora ser candidato que antes, porque aquí se están yendo de lo sublime a lo ridículo. La democracia tiene que ser transparente, tiene que ser eficiente, pero tiene que ser factible. No estar creando normas, porque además te voy a decir algo, no es un secreto. En lo que tiene que estar el Tribunal Electoral no está, porque en esa asamblea, para decirte la asamblea como que es el foco más claro, todos sabemos de que ahí han llegado en las últimas elecciones, no las últimas, desde hace rato, diputados que no tenían que estar ahí, no están diputados que deberían de estar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral debe estar velando por la transparencia y la eficiencia del torneo. No está inventando pendejadas de reglas absurdas que lo que hacen es entorpecer la democracia. Fíjate, este tema de ahora que los tiempos de campaña, 3 meses. Sí, puede haber 3 meses, pero eso lo define el ambiente electoral. Porque aquí hay una campaña larga, ¿por qué? Porque el año pasado estamos recogiendo firmas. No, pero es que claro, que tenemos un año, pero esa es la campaña formal, porque fíjate, nosotros tenemos 3 años está midiendo. Y a los 3 años comenzamos a medir, ya la gente tenía una tendencia de voto alto. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente no está satisfecho con lo que tiene, comienza a ver hacia el futuro, a ver quién está ahí en el camino. Y eso es yo siempre he dicho, la elección, el proceso electoral empieza el día que se acaba el otro. Sí. Claro, en medio de esa realidad, tú tienes un Estado que dirigir, aportar y todo lo demás, pero esa es la realidad. Pero aquí el Tribunal Electoral, y ese es un acuerdo nacional, uno de los acuerdos que nosotros tenemos que hacer, es llevar a el Tribunal Electoral a lo que tiene que ser, no al monstruo que se ha creado con suprafunciones, con reglas absurdas que se ha promovido en esto y que generalmente lo que hacen es proteger a los grupos de intereses, no la verdadera democracia. Ese es un tema, pero claro, no es tan urgente como el tema del crecimiento económico, porque se necesita para generar empleo, porque mira, si tú no tienes crecimiento económico, pues tú le dices a la gente, bueno, el crecimiento económico, pero, y el pueblo dice, ¿y eso con qué se come? Claro. Es que si no hay crecimiento económico, no hay riqueza. Y si no hay riqueza, ahí es pobreza. Tú vas a distribuir pobreza. Sería algo así como esto para terminar. Cuando uno lee el Código Electoral, o lo mira, son como 300, no sé cuántos artículos. Entonces nosotros debemos una norma simple. Hagamos un código electoral que no tenga más de 80 artículos. O sea, pongamos
los números de los artículos. La Constitución de Panamá tiene 300 y tantos artículos, pero intenta legislar cosas que no es posible para leer. Entonces uno tiene que ser simple para principios, porque la Constitución es una carta de navegación política. Te pongo un ejemplo. Recientemente, la Constitución es un límite al poder político que no se salga. La semana pasada, la juez electoral administrativa eliminó una elección de la que habíamos hecho en un corregimiento de San Miguelito, a pesar de que la fiscalía, fíjate, dijo que no encontraba ninguna evidencia para que amerite la anulación de las elecciones. Ah, no, pero de repente la abogada que representaba al impugnante trabajó mucho tiempo en el tribunal electoral y ahí por ahí vienen las cosas. Sí. Pero ¿esto qué es? ¿Tú crees que nosotros estamos a punto de llegar al cierre de las postulaciones del otro mes y ahora el 8 de octubre tenemos una elección de un corregimiento, pues? Wow. Bueno. Luis Eduardo Camacho Castro, gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hay mucho más que contarles. Hoy es martes 26 de septiembre.